Hablar de la NFL es hablar de resiliencia y de hombres que se niegan a aceptar la derrota, incluso cuando el mundo entero les ha dado la espalda. En este deporte, un pase bien colocado o una tacleada en el momento justo pueden cambiar el destino de una franquicia entera. A lo largo de las décadas, hemos sido testigos de partidos que parecían sentenciados desde el segundo cuarto, pero que terminaron convirtiéndose en leyendas urbanas del emparrillado. Hoy vamos a sumergirnos en 15 remontadas épicas en la NFL que parecían imposibles. Así que antes de empezar, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. ¡Empecemos! Número 15. El rugido del joven Andrew Luck. Comenzamos este conteo con un juego que todavía genera pesadillas y escalofríos en la ciudad de Kansas City cada vez que se menciona aquel fatídico encuentro. Nos situamos en los comodines de la temporada de 2013, un escenario donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los jefes de Kansas City estaban dominando a placer a los Potros de Indianápolis, con una ventaja de 28 puntos bien entrado el tercer cuarto. Una paliza que obligaba a los fanáticos locales a abandonar sus asientos con la cabeza baja. Parecía que el joven mariscal de campo Andrew Luck estaba acabado y enterrado bajo la presión de la postemporada, pero este chico tenía otros planes grabados en su mente competitiva. Con una calma que asustaba a propios y extraños, empezó a repartir balones con una precisión de cirujano, y tras un balón suelto fortuito que él mismo recuperó de forma heroica para lanzarse a la zona de anotación, el estadio se volvió una caldera hirviendo de pura emoción. Los Potros terminaron ganando 45-44 en una de las exhibiciones de liderazgo y resiliencia más grandes que se han visto jamás en la historia moderna del fútbol americano. Fue el aviso perfecto de que en la postemporada el corazón suele importar mucho más que los números que dicta el marcador. Pero no te vayas, porque lo que viene a continuación te hará dudar de si lo que viste fue real o un sueño. Número 14. La magia de Manning en el último suspiro en el año 2003. Los Potros de Indianápolis volvieron a hacer de las suyas de forma espectacular, pero esta vez con el legendario Peyton Manning a la cabeza frente a los poderosos Bucaneros de Tampa Bay, que tenían una de las defensas más temidas de la liga. Faltaban apenas 4 minutos para que terminara el partido y perdían por 21 puntos, una distancia que parecía una muralla imposible de escalar para cualquier mortal. 21 puntos en solo 4 minutos. Era una locura total que desafiaba cualquier estadística lógica. Manning, con esa mente maestra que lo caracteriza y una precisión quirúrgica, guió al equipo a 3 anotaciones relámpago que dejaron a los comentaristas mudos, incluyendo una patada de salida recuperada que inyectó una dosis de adrenalina pura al estadio entero. Finalmente ganaron en un tiempo extra no apto para cardíacos con un marcador de 38-35. Fue un golpe de autoridad histórico que dejó a los campeones defensores en la lona, humillados ante su propio público, que no podía creer la magnitud del colapso. Esta victoria grabó el nombre de Manning como el rey de las situaciones desesperadas. Y si crees que esto fue rápido, espera a ver cómo se desmoronó el siguiente equipo en nuestra lista. Número 13. El colapso neoyorquino en el desierto. Viajamos al año 1997. Los Gigantes de Nueva York se enfrentaban a los Cardenales de Arizona en un duelo que parecía totalmente liquidado. Los Gigantes tenían una ventaja de 9 puntos, faltando menos de 2 minutos para el final. Una distancia que en cualquier otro deporte significa juego terminado. Pero la NFL es caprichosa y no perdona el exceso de confianza. Arizona anotó un gol de campo veloz, recuperó una patada corta que dejó a todos fríos y luego anotó otro gol de campo agónico para empatar mientras el tiempo se desvanecía. En el tiempo extra, con el impulso anímico a tope, sellaron la victoria y completaron el robo del siglo. Fue un colapso mental de los Gigantes que todavía se estudia en las escuelas de coacheo como el ejemplo perfecto de por qué nunca debes celebrar antes de tiempo. Número 12.
el milagro de DeSean Jackson. Ahora hablemos del legendario milagro en la nueva tierra de los pantanos ocurrido en el año 2010. Los Águilas de Filadelfia contra los Gigantes de Nueva York se veían las caras en un cierre de temporada de locura. Los Gigantes ganaban por 21 puntos, faltando solo 7 minutos, y sus aficionados ya estaban festejando en las gradas. De la mano de un Michael Vick inspirado que parecía tener cohetes en los pies, los Águilas anotaron 3 veces para empatar de forma heroica. El estadio entero estaba en un silencio sepulcral, esperando con nerviosismo el tiempo extra, cuando ocurrió lo impensable para cualquier mortal. DeSean Jackson soltó un despeje, lo recuperó con una calma que asustaba, y corrió 65 yardas, esquivando rivales para anotar mientras el reloj llegaba a cero absoluto. Fue una puñalada directa al corazón de Nueva York que dejó al entrenador Tom Coughlin con la cara roja de pura rabia. Aunque si de momentos bizarros se trata, el siguiente puesto nos lleva a una de las jugadas más tontas y divertidas de todos los tiempos. Número 11. El resbalón de Leon Lett en la nieve. En el Día de Acción de Gracias de 1993, los Vaqueros de Dallas y los Delfines de Miami jugaron bajo una tormenta de nieve épica que convirtió el campo en una pista de patinaje. Dallas ganaba por un solitario punto y Miami falló un gol de campo en los segundos finales. Parecía que Dallas tenía la victoria en la bolsa y solo debían dejar que el balón se detuviera, pero Leon Lett cometió el error de su vida al intentar tocar el balón suelto en la nieve. Al resbalarse y rozarlo, revivió la jugada, permitiendo que Miami lo recuperara en una posición inmejorable y pateara de nuevo para ganar el encuentro. Fue una victoria surrealista que nadie podía creer y que dejó a los fanáticos de los Vaqueros con un sabor amargo en plena cena navideña. Pero si de cosas raras hablamos, el siguiente puesto se lleva el premio a la persistencia. Número 10. El despertar de los Delfines de Shula. Regresamos a la gloriosa década de los años 80, específicamente a 1980, cuando los Santos de Nueva Orleans estaban dándole una paliza monumental a los Delfines de Miami, ganando por 28 puntos al llegar al medio tiempo. El vestidor de los Delfines parecía un funeral, pero bajo el mando del legendario Don Shula, ajustaron las tuercas de forma magistral y salieron al campo con una mentalidad renovada. Con una ejecución perfecta en cada jugada, lograron una remontada de película para terminar ganando 31-28 ante la mirada incrédula de todo el estadio. Fue el momento exacto en que el mundo del deporte entendió que nunca, jamás, debes dar por muerto a un equipo bien entrenado que posee el ADN de un campeón. Número 9. Brady contra Manning bajo el hielo. Hablamos ahora de un choque de trenes épico entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Broncos de Denver en el año 2013. Era el enfrentamiento definitivo. Peyton Manning contra Tom Brady. Denver parecía tener el control absoluto ganando 24-0 al descanso, mientras un frío brutal, que calaba hasta los huesos, castigaba a los jugadores y a la afición. Sin embargo, Brady encendió los motores en la segunda mitad y, con una calma que asustaba a sus rivales, anotó 31 puntos de forma consecutiva y sin respuesta alguna por parte de los Broncos. El partido se extendió a un tiempo extra cardíaco, donde los Patriotas se llevaron la gloria tras un error catastrófico en un despeje de Denver. Fue una batalla de titanes que nos enseñó que la veteranía y la mentalidad ganadora pesan mucho más que cualquier marcador adverso en la pizarra. Y esto es apenas el comienzo de la verdadera locura. Prepárate para lo que sigue. Número 8. El rugido de Jeff García en San Francisco. En el año 2002, los Gigantes de Nueva York, que para este punto parece que tienen una suscripción permanente en el lado malo de la historia, ganaban por una diferencia abismal de 24 puntos a los 49 de San Francisco en plena postemporada. Todo indicaba que Nueva York avanzaría sin despeinarse, pero Jeff García decidió que ese no sería su último baile.
El mariscal de campo se vistió de héroe absoluto y empezó a correr y lanzar pases imposibles, como si estuviera poseído por el espíritu de las leyendas del pasado. San Francisco encendió la maquinaria y anotó 25 puntos seguidos de forma frenética para darle la vuelta al marcador y ganar 39-38. El final fue un caos total y sumamente polémico, con un pase fallido en un intento de gol de campo y un castigo de interferencia que los árbitros jamás marcaron. Pero la remontada fue legítima, electrizante, y dejó a la ciudad del Puente Rojo celebrando hasta el amanecer. Número 7. El lateral milagroso en Tennessee. Nos vamos ahora al famoso milagro en la ciudad de la música del año 2000, un partido que se grabó a fuego en la memoria de cada fanático de este deporte. Los Titanes de Tennessee perdían contra los Bills de Buffalo con apenas 16 segundos restantes en el reloj tras un gol de campo de los Bills que parecía liquidar el encuentro. Los aficionados de Buffalo ya celebraban la victoria, pero en la patada de salida, los Titanes ejecutaron un plan maestro y desesperado. Hicieron un pase lateral arriesgadísimo de un lado a otro del campo, que terminó en una carrera de 75 yardas directas hacia la zona de anotación para sellar el triunfo. Fue una jugada que desafió las leyes de la física, la lógica y el reglamento, dejando a todo el mundo con la duda de si ese pase fue legal o un truco de magia. Pero no te vayas muy lejos, que la remontada número 6 es una que cambió la historia de una ciudad entera. Número 6. El engaño maestro de Matthew Stafford. Los Leones de Detroit se enfrentaban a los Vaqueros de Dallas en un duelo vibrante de 2013 que parecía sentenciado a favor del equipo de la estrella solitaria. Los Vaqueros dominaban con autoridad y sus seguidores ya sentían que tenían el juego en la bolsa mientras el reloj agonizaba. Pero Matthew Stafford tenía guardada una sorpresa magistral bajo la manga para arruinarles la fiesta. Con una serie ofensiva de último minuto que fue pura adrenalina, Stafford engañó de forma épica a toda la defensa, simulando con sus manos que azotaría el balón contra el suelo para detener el reloj. En lugar de eso, aprovechó la confusión total, saltó sobre la muralla de la línea de golpeo y estiró el brazo para anotar el gol de campo del triunfo. Fue un movimiento de genio puro, una audacia técnica que dejó a los fanáticos de Dallas en un estado de shock absoluto y silencio total. Pero ahora dime, ¿te está gustando este video? Si te está gustando y quieres más historias épicas de deportes, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Sigamos, esto no termina, y lo mejor está por venir. Número 5. La tarde perfecta de Dan Marino. Entramos ahora de lleno en el terreno de lo sagrado, con un partido que parece una fábula de superhéroes. En el lejano 1985, los Cafés de Cleveland estaban dando una cátedra de fútbol y ganaban por una diferencia de 20 puntos a los Delfines de Miami. Parecía una misión imposible para cualquiera, pero Miami tenía en sus filas a un joven Dan Marino que simplemente no conocía el significado de la palabra miedo. En una segunda mitad, que fue un auténtico ensueño deportivo, Marino desmanteló pieza por pieza a la defensa de Cleveland con una precisión quirúrgica que rozaba la perfección. Con cada pase de anotación, le fue dando la vuelta al marcador hasta sellar una victoria que nadie vio venir en la primera mitad. Sin embargo, lo que verás en el siguiente puesto fue una verdadera masacre revertida. Número 4. El colapso de Green Bay en Seattle. En el campeonato de la Conferencia Nacional de 2014, los Halcones Marinos de Seattle estaban siendo literalmente aplastados por los empacadores de Green Bay, en un juego que parecía una tragedia para el equipo de casa. Russell Wilson estaba teniendo una tarde de pesadilla absoluta, tras haber lanzado 4 intercepciones, y todo el estadio sentía que el sueño de repetir el título se les escapaba de las manos, faltando solo 5 minutos para el final. Sin embargo, en un giro del destino que nadie vio venir, Seattle recuperó una patada corta milagrosa que cambió la energía del universo. Anotaron 2 veces en una ráfaga de adrenalina pura,
y en el tiempo extra sellaron su pase al Supertazón con un bombazo de anotación que hizo estallar la ciudad. Fue un colapso histórico y doloroso de Green Bay, que todavía genera nudos en la garganta de los aficionados en Wisconsin, quienes no pueden creer cómo dejaron ir ese boleto. Número 3. El regreso histórico de Frank Reich. No existe otra forma de etiquetar este suceso más que como el regreso definitivo en la historia del emparrillado. Viajamos a 1993 para ver lo que hicieron los Bills de Buffalo contra los Petroleros de Houston, en un partido que desafió la cordura de los espectadores. Los Bills perdían por la humillante cantidad de 32 puntos en el tercer cuarto, y para colmo de males, su mariscal de campo estrella estaba fuera por lesión. Contra todo pronóstico, el suplente Frank Reich tomó el mando del equipo con una serenidad de acero y lideró la remontada más grande en la historia de los juegos de postemporada hasta ese momento. Con una ofensiva sin descanso, lograron anotar puntos como si no hubiera un mañana, hasta ganar 41-38 en un tiempo extra que paralizó al mundo entero. Fue algo que desafió toda lógica matemática y que nos recordó que en la NFL el corazón siempre puede más que los números fríos. Pero espera, que la número 2 es una que ocurrió hace muy poco y rompió todos los récords anteriores. Número 2. El récord absoluto de los vikingos. En el año 2022, los vikingos de Minnesota hicieron lo que parecía físicamente imposible contra los Potros de Indianápolis ante la mirada incrédula de miles de espectadores. Los vikingos perdían por 33-0 al llegar al medio tiempo, y el estadio era un cementerio de ilusiones rotas, porque nadie en la historia de la liga se había recuperado de una paliza de ese calibre. Sin embargo, Kirk Cousins regresó del descanso con fuego en la mirada, se puso el equipo al hombro de forma heroica, y con una segunda mitad que rozó la perfección absoluta, empezó a despedazar a la defensa rival. Lograron empatar el juego en una secuencia de jugadas que desafiaban la realidad, y finalmente ganaron en tiempo extra 39-36. Fue la remontada más grande de todos los tiempos en la temporada regular. Un hito que rompió todos los libros de estadísticas y nos dejó claro que la rendición no es una opción cuando tienes orgullo. Y a pesar de lo increíble que fue, nada, absolutamente nada, supera al puesto número 1. Número 1. La remontada del siglo en el Supertazón. El Supertazón 51 es, sin discusión alguna, el monumento máximo a lo imposible en el deporte mundial. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se medían contra los Halcones de Atlanta en una noche que parecía destinada a la tragedia para el equipo de Boston. El marcador era de 28-3 a favor de Atlanta, ya muy entrado el tercer cuarto, y el mundo entero, incluyendo a los analistas más expertos, ya celebraba el primer título histórico de los Halcones en las redes sociales. Pero Tom Brady decidió que ese no sería su final ni el de su dinastía. Con una frialdad inhumana que congeló el estadio, empezó a mover las cadenas y a anotar punto tras punto, de forma incesante, mientras la defensa de Atlanta se desmoronaba por el cansancio físico y la presión psicológica de tener a una leyenda acechándolos. Lograron la hazaña de empatar el juego en los segundos finales, y en el primer tiempo extra en la historia de un Supertazón, los Patriotas anotaron el touchdown de la victoria para llevarse el trofeo a casa ante el asombro del planeta. Es, sin duda alguna, la remontada más impresionante, épica y dolorosa en la historia del deporte profesional. Un recordatorio de que nunca debes apostar contra la grandeza, cuando el reloj todavía tiene vida. La NFL nos ha enseñado que el juego no termina hasta que el reloj marca ceros. Estas 15 historias son prueba de que el espíritu humano, la estrategia y un poco de suerte pueden mover montañas y cambiar la historia de un plumazo. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido lleno de adrenalina tanto como nosotros. Si este video te hizo vibrar, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos ese poderoso like que tanto nos ayuda.
Cuéntanos en los comentarios si crees que alguna otra remontada merecía estar en este top. Gracias por acompañarnos en esta aventura de fútbol americano. Hasta la próxima jugada.